10 tipos de palomas. Las palomas se ubican dentro de la familia Columbidae, con unas 369 especies identificadas. Dentro de varias especies de palomas se han desarrollado diferentes razas, las cuales muestran variedades morfológicas importantes. Estas aves poseen diversos tamaños y pesos, pero, en general, tienen un cuerpo robusto, cabeza, pico y patas cortas, con una variedad de coloración y patrones. Suelen tener buenas maniobras de vuelo y ser grandes voladoras, aunque algunas más que otras. Son un grupo cosmopolita. Sin embargo, no se encuentran en los polos. Algunas tienden a hábitos solitarios, mientras que muchas otras son gregarias, formando de hecho agrupaciones numerosas. Ciertas palomas se han asociado de una forma muy dependiente a las áreas urbanas, lo cual ha traído en algunos casos inconvenientes porque pueden ser transmisoras de patógenos y afectar a las infraestructuras de la misma ciudad. Paloma bravía columba livia, también llamada paloma de roca o común. La paloma bravía es nativa de África, Asia y Europa. Posee en general un tamaño mediano, con un peso promedio de 360 gramos y una envergadura de ala de 63 a 70 centímetros. La coloración típica es gris, teniendo el pecho y cuello con tonos verdes, rojizos o morados. Además, presenta dos bandas negras en las alas y eventualmente una franja azul en la cola. La paloma bravía está distribuida a nivel global, habiendo desarrollado una estrecha relación con las personas debido a su domesticación, producto de la cual se ha obtenido una gran variedad de razas con múltiples rasgos y colores. De hecho, es el tipo de paloma más común en España y México, entre otros países. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza la tiene clasificada como de menor preocupación. Paloma plateada, Columba argentina. Esta especie de paloma es nativa de Indonesia y Malasia. Su color es gris claro plateado con los extremos de las alas y cola negra. Su dimensión es de unos 36 centímetros y el peso se sitúa alrededor de los 350 gramos. Se desarrolla tanto en manglares como en bosques costeros y está clasificada como en peligro crítico debido a la alteración del hábitat, caza e introducción de depredadores. Paloma de cola anillada, Patagioenas caribaea. Esta es un tipo de paloma endémica de Jamaica y alcanza dimensiones un poco mayor a los 40 centímetros, de modo que es relativamente grande. Los machos tienden a ser mayores de tamaño que las hembras. Las partes superiores del cuerpo son grises azuladas, mientras que las inferiores son marrones de tonalidad rosada y la región detrás del cuello verde azulado. Además, hay una banda negra en la parte superior de la cola. La caza ilegal y la tala de árboles son los principales aspectos que ha llevado a la paloma de cola anillada a encontrarse catalogada como vulnerable. Paloma codorniz morada, Geotrigon purpurata. Sin duda, esta es una de las especies de palomas más hermosas que existen por su distintivo color morado en el dorso. Es conocida también como paloma perdiz purpúrea y se caracteriza por las tonalidades tan peculiares de sus plumas. Las alas tienden hacia un color marrón rojizo y la cabeza y la cola son oscuras, mientras que toda el área inferior es gris clara. Habita en Colombia y Ecuador, en el sotobosque y suelo de bosques siempre verdes. Lamentablemente, la destrucción del hábitat la ha afectado al punto de estar en peligro de extinción. Paloma de Granada, Leptotila welsi. Es un ave robusta, mediana, de unos 31 centímetros. Desde la cabeza hacia la región abdominal es de color claro, incluso blanco en las partes inferiores.
pero el dorso es marrón y cuando vuela se observa un tono canela debajo de las alas. Es una paloma endémica de las Antillas Menores, especialmente de Granada. Se desarrolla en ecosistemas de sucesiones en matorrales costeros y boscosos. La pérdida del hábitat ha hecho que se encuentre en peligro crítico de extinción. Paloma de tierra de ojos azules. Columbina cyanopis, conocida también como tortolita amarillenta o Columbina ojiazul. Nos encontramos con otra paloma realmente hermosa y muy particular. Es uno de los tipos de palomas pequeñas más destacada, que mide unos 15,5 centímetros y presenta una combinación de colores entre marrón rojizo y parduzco con la zona de la garganta clara o blanquecina. Las alas tienen unas franjas azules iridiscentes y sus ojos son de un color azul intenso. Esta ave es endémica de Brasil, tiene hábitos terrestres y puede encontrarse sola o en pareja, principalmente en pastizales. Desgraciadamente, la intensa transformación del hábitat hace que esta paloma también esté en peligro crítico de extinción. Paloma de tierra de alas moradas. Paraclarabis geoffroyi, denominada también como palomita morada, se ubica en Sudamérica, especialmente en Brasil, Argentina y Paraguay. Es uno de los tipos de palomas argentinas más populares en este país y habita en bosques húmedos con presencia de bambú, de los cuales depende para su alimentación. Esta paloma mide entre 19 y 23 centímetros y presenta dimorfismo sexual, ya que los machos en general son de color azul pizarra en la parte superior y de tonos más claros en la parte inferior, mientras que las hembras son de color marrón mate. Ambos tienen bandas púrpuras en las alas, aunque las de los machos son más intensas, y esta paloma también está clasificada en peligro crítico por la alteración de los bosques. Faisán de nuca negra. Otidipaps insulari. Este es otro tipo de paloma catalogado como de los más hermosos por su peculiar apariencia. Es una ave endémica de Papúa Nueva Guinea, donde se desarrolla de manera terrestre en bosques tropicales desde el nivel del mar hasta unos 1900 metros de altura. Tiene una dimensión de aproximadamente 46 centímetros, así que de modo que es relativamente grande. La cola, la parte inferior y la cabeza son de color negro, pero con la peculiaridad de presentar un característico tono violáceo, mientras que las alas son de color marrón. Esta paloma también está clasificada actualmente en peligro de extinción. Paloma imperial gris, Dúcula piqueringui. Esta especie de paloma habita en ciertas regiones de Filipinas, Malasia e Indonesia, ubicándose en diversos tipos de bosques, principalmente de tipo primario, aunque también puede tener presencia en secundarios. Mide unos 40 centímetros, por lo que es una de las más grandes de las palomas imperiales. Su coloración consiste en varias tonalidades de grises. La modificación del hábitat y su caza han hecho que esté considerada como un ave o paloma vulnerable. Paloma de Nueva Zelanda, Hemipaga novaescelandiae. Esta hermosa paloma es endémica de Nueva Zelanda, desarrollándose en varias de las islas en bosques donde depende de árboles frutales. Mide unos 51 centímetros, de manera que nos encontramos ante una paloma de tamaño grande. Sin embargo, esta no es su principal característica, sino los colores de su plumaje, el cual destaca por tener una hermosa combinación entre blanco y verde. Está considerada como casi amenazada, ya que sufre presiones por la introducción de depredadores. Os recuerdo que en la Palomería podréis encontrar artículos de ayer y hoy, hemeroteca palomera y mucho más referente a las palomas de raza y trabajo. Saludos cordiales y gracias por visitarnos.